El día de hoy vamos a ver la secuencia 5, sesión 1. Escribir un cuento, pero vamos a trabajar la fase 1. Planear el cuento. Aquí en la asignatura de español, el día de hoy iniciamos el segundo trimestre, primer grado de telesecundaria. Recuerden, chicos, todos aprendemos de todos. ¿Listos? Y los temas que vamos a ver a lo largo de las secuencias son plantear un trama coherente compuesta por acontecimientos articulados, casualmente, distribuido en episodios. Ustedes también van a utilizar nexos temporales y frases adverbiales que expresan la temporalidad y la casualidad. Además, van a mantener la referencia a lugares y personajes a lo largo de la historia, mediante la sustitución de nombres y otras clases de palabras por sinónimos. Van a revisar aspectos formales como ortografía y una organización gráfica del texto al editarlo. Van a elaborar un portador para publicar los textos escritos en el grupo con las características convencionales de un libro o un fascículo. Esto es lo que ustedes van a trabajar en la secuencia 5, porque ustedes van a inventar un cuento. No van a copiar el cuento, van a inventarlo. ¿Pero qué es un cuento? Empecemos por eso. Esta palabra cuento proviene del término latino computus, que significa cuenta. Entonces, esto hace referencia a una narración breve de hechos imaginarios. La exactitud de extensión de un cuento no podemos decirlo con exactitud. Puede ser muy extenso o puede ser algo muy corto, ¿sí? Va a determinar su imaginación. Un cuento se presenta a un grupo reducido de personajes y un argumento no demasiado complejo, ya que entre sus características aparece la economía de sus recursos narrativos. Podemos distinguir dos grandes tipos de cuentos, lo que es el cuento popular y el cuento literario. Lee narraciones de diversos subgéneros narrativos: ciencia ficción, terror, policíaco, aventuras, sagas u otros. Recuerden que nosotros analizamos los cuentos narrativos, ¿sí?, en el primer trimestre, pero ahora no solo toca analizarlos, ahora toca de que ustedes inventen o creen un cuento del subgénero que prefieran. Puede ser de ciencia ficción, terror, policíaco o aventuras, ¿sí? El que a ustedes les parezca mejor. ¿Pero qué es una narración? En un texto que se encuentran hechos que ocurren a unos personajes en un tiempo y espacio determinados, organizados por uno o varios narradores, ¿sí? Eso es una narración. Entonces, por aquí les manda a buscar, hay unas palabras que resaltan, aunque están de blanco, son palabras en negritas porque resaltan, como texto, personaje, tiempo y narradores. Me gustaría que ustedes lo busquen en su diccionario y lo anotaran en su cuaderno, ¿sí? Aquí hay palabras que vamos a utilizar en las narraciones o son propias de la narración, mejor dicho, como cuentos, novelas, leyendas, mitos, películas, canciones, noticias, crónicas, etc. Todo eso forman parte de una narración. Pero nosotros vamos a trabajar únicamente con el cuento por el momento. Y los cuentos tienen varios tipos de narrador. Tienen el narrador omnisciente, el narrador protagonista, el narrador testigo. ¿Qué es el narrador protagonista? El narrador protagonista es el que participa en la historia, cuenta los hechos en primera persona. Para poder actuar en los hechos, el narrador debe ser un personaje de la obra. El narrador relata la historia desde dentro de un personaje, que es el eje de la narración y a partir del cual vemos a los otros personajes. Si es el personaje central, hablamos de narrador protagonista. En cambio, si es el narrador
Si el narrador participa en la historia, pero no es el personaje central, sino que solo actúa como colaborador, entonces es un personaje secundario. En resumen, el narrador protagonista es el que participa dentro de la historia, siendo protagonista o siendo personaje secundario. Aquí en este fragmento de cuento podemos ver un ejemplo de este tipo de protagonista. Ustedes pueden pausar el video y leerlo con calma. ¿Qué es el narrador omnisciente? El narrador omnisciente es aquel que sabe absolutamente todo lo que pasa en la obra. Conoce la acción que relata de comienzo a fin. Es capaz de adelantarse a los hechos. Conoce a los personajes tanto desde un punto de vista físico como psicológico y moral. Es capaz de hacer detalladas descripciones de los espacios, ambientes y circunstancias que rodean la narración. El narrador omnisciente narra en tercera persona gramatical. Más adelante les explico. El narrador se sitúa desde el exterior de los personajes, no para verlos desde afuera, o para ver sus gestos, o simplemente para oír sus palabras, sino para considerar de modo objetivo y directo su vida psicológica. El que el narrador sea objetivo quiere decir que no se compromete de ninguna manera con lo narrado, ni emocional ni moral. El narrador solo se registra a contar la historia. Se restringe, perdón. Entonces, ¿qué es el narrador omnisciente? Es el que nos cuenta la historia. Sabe toda la historia y nos las cuenta. Aquí también encontramos un ejemplo, ¿sí? Y el otro tipo de narrador es el narrador testigo. ¿Quién es el narrador testigo? Es aquel que conoce los hechos porque los presenció, pero no participa directamente en la acción, o sea que solamente los vio y los puede narrar. Al igual que el narrador protagonista, narra en primera persona. Sin embargo, asume un rol de segundo orden. Lo que narra le ocurre a otro. Se comporta más bien como un espectador del acontecer. Y aquí podemos ver un ejemplo de este tipo de narrador testigo, ¿sí? Ustedes pausan el video y leen el ejemplo. Entonces, los tipos de narrador. De acuerdo a los tres que ya vimos, ¿cómo narran? La persona gramatical que utilizan para narrar, ¿sí? Pueden narrar en primera persona, en segunda persona o en tercera persona. ¿Cómo es narrar en primera persona? El narrador ocupa la primera persona gramatical, o sea, el yo, y habla de sí mismo. Se corresponde principalmente con el narrador protagonista, aunque también aparece en el narrador personaje o secundario y a veces en el testigo. Pero normalmente el que narra en primera persona es el narrador protagonista. Por ejemplo, puede empezar diciendo, yo confío en que, o sea, se incluye, está narrando él en la primera persona, es lo que utiliza el yo, ¿sí? ¿Cómo es narrar en segunda persona? El narrador se refiere a una segunda persona, al tú, al vosotros, al usted, al ustedes, ¿sí? Por ejemplo, dice, confías en, no dice confío, dice confías en, o está narrando en segunda persona. ¿Y cómo es narrar en tercera persona? El narrador alude a la tercera persona, a él o ella o ellos o ellas. Se relaciona principalmente con los narradores heterodiegéticos, es decir, con el narrador omnisciente y de conocimiento relativo. O sea, en tercera persona diría, uno confía en que Julano haga tal cosa, ¿verdad? Entonces, esta es una manera de cómo se utiliza el narrar en tercera persona. ¿Qué otros puntos se consideran al escribir un cuento? El tiempo del trama, ¿sí? El tiempo del trama en el cuento puede ser lineal. ¿Qué quiere decir lineal? Que se cuenta del pasado al presente, del inicio al final. O sea que
el trama lineal lleva un orden, ¿sí? Va de inicio a final. Hay un tipo de trama que va con saltos, ¿sí? Y también hay un tipo que primero es el fin. El que es con saltos dice que se cuentan los sucesos del presente y después regresa al pasado y después menciona algo del inicio y luego se va al final. ¿Sí? Ese es con saltos. Se va saltando algunas partes de la historia, del orden en el tiempo. ¿Sí? Y cuando el trama es primero el fin, primero nos cuenta el final y después poco a poco nos va narrando hasta llegar al inicio, por qué pasó eso. También hay un trama circular. El trama circular, la historia empieza y termina en el mismo suceso, ¿sí? Entonces, normalmente en los cuentos se utiliza el trama lineal, pero podría utilizarse un trama con saltos, primero el fin o un trama circular, ¿sí? Pero normalmente escuchamos el trama lineal, que se cuenta del pasado al presente, o sea, del inicio hasta el final, en que termina la historia, ¿no? Elementos del cuento. ¿Qué elementos tiene el cuento? Ya ven que ese es el trabajo de esta secuencia, escribir un cuento. El cuento tiene que tener un título. ¿Qué es el título? Es la palabra o frase que se da a conocer el asunto, ¿sí? Tiene que tener un subgénero. ¿Qué es el subgénero? Pues es una categoría, una clase en la que se ordena y en este caso, que es cuento, podemos decir que la categoría o orden sería que si es de suspenso, si es policíaca, si es de ciencia ficción, fantástica, realista, si de acuerdo al subgénero que ustedes hayan escogido. La trama se los acabo de explicar, pero pues la trama de un texto es la narrativa. Y pues vamos a ver qué tipo utilizamos y de qué trata en sí la historia. Ese es el trama, ¿sí? Nos cuenta una historia, pero lleva una estructura, ¿sí? Por ejemplo, sería el rey y la reina murieron de dolor. Es la trama. De eso va a hablar ese cuento. Ese es un ejemplo nada más. No eso van a poner ustedes. También el cuento incluye un tema. El tema es el asunto del que trata la historia, el fondo, ¿sí? Lo que está presente en todo su desarrollo. Un ejemplo podría ser lo que una madre es capaz de hacer por sus hijos o las consecuencias emocionales de las mentiras. En sí, ¿cuál es el fondo, el punto del cuento? ¿Sí? El otro elemento del cuento es el ambiente. Hay tres tipos de ambiente. ¿Sí? El ambiente físico, el ambiente social y el ambiente psicológico. El físico se refiere al lugar y el tiempo en que se desarrolló la historia, la acción, el escenario, donde se da el cuento, si será en un campo, en un bosque, en un castillo, en donde se desarrolla la historia, ¿sí? También tenemos algo muy importante que no debe faltar en los cuentos, es los personajes, ¿sí? Los personajes son los que realizan la acción, ¿sí? Los que ejecutan, los que expresan pensamientos, palabras o los que hacen las acciones, ¿sí? Los personajes pueden ser personas, animales o cosas animadas, o seres fantásticos, o seres sobrenaturales. Tenemos personajes principales. Los personajes principales son los que intervienen de forma activa en la serie de eventos. ¿Sí? Es el principal en la obra. Y tenemos personajes secundarios, acompañan al personaje principal. Y los personajes terciarios que casi no aparecen en el cuento o nada más se menciona. ¿Sí? Otro elemento del cuento es el tipo de narrador que ya se los expliqué en las primeras diapositivas, que es el narrador omnisciente, el narrador protagonista y el narrador testigo. El omnisciente, recuerden, narra en tercera persona, ¿sí? Y está fuera de la historia. El narrador protagonista es el que participa en la historia y narra en primera persona.
El narrador testigo está dentro de la historia y participa en ella, pero narra en tercera persona, ¿sí? Yo les recomiendo que ustedes lo lean con calma, que pausen el video y lo lean. Y por último encontramos el espacio y tiempo, que es algo muy importante. El lugar donde se da, el escenario donde transcurre la acción del relato, ¿sí? Podemos ver si es un espacio abierto o si es un espacio cerrado, el tiempo, ¿sí? Si se dio en cierto día o un mes más tarde, a eso se refiere. Bueno, ¿cuál es la tarea? La tarea es que ustedes copien esto en su libreta y lo que les expliqué lo tomen en cuenta para hacer su cuento, ¿sí? Aquí dice el título, van a poner el título de su cuento. No van a poner qué es el título, sino cómo se llama su cuento, a qué subgénero pertenece, cuál es su trama, su tema, su personaje, el tipo de narrador, el espacio y tiempo, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a poner, pero de su cuento. Pero antes de hacer esto, ustedes tienen que escribir un borrador de su cuento para que luego lo ajusten a estos puntitos si es que tiene su cuento. Espero que me hayan entendido. Si no, pueden preguntarme. Recuerden, todos aprendemos de todos. Bye bye.